consejos de fábrica en Turín. Ingresa a un círculo de estudios vinculado al Partido Socialista Italiano, donde inicia su formación marxista y asistió al Congreso del Partido Socialista Italiano, donde el ala izquierda se escinde formando el Partido Comunista Italiano. Junto a otros peruanos en Europa, César Falcón, Carlos Roe y Palmiro Maquiavelo, funda la primera célula comunista peruana. Durante sus años en Europa, completó sus años de formación política e intelectual, y su socialismo juvenil adquirió un claro significado doctrinal, el marxismo. Como señalara Alberto Flores Galindo, para Mariátegui el marxismo fue sinónimo de bolchevismo, es decir, de revolución, entendida como pensamiento crítico y libre. A principios de 1923 regresa al Perú acompañado de su esposa Ana Chiappe y de su hijo Sandro. Mariátegui tiene varios proyectos en mente que se resumen en un gran propósito: organizar al naciente socialismo peruano. Para ello retoma el contacto con el movimiento obrero y estudiantil que en ese entonces se expresaba en las universidades populares González Prada, organizadas y dirigidas por Víctor Raúl Haya de la Torre. Allí dicta un ciclo de conferencias que llevaba por título Historia de la crisis mundial, en donde Mariátegui diserta sobre la situación europea y mundial, con abierta simpatía por el marxismo y la Revolución Rusa. Es cuando él llega de Italia, que él viene con un discurso respecto a las mujeres totalmente diferente, y viene además casado con Anita Chiappe, que fue una mujer que jugó un papel muy importante en su vida. Al parecer, por la carta por el poema que le escribe Mariátegui, La vida a ti de vida, hay un impulso de atracción inmediato. Ana Chiappe es una mujer muy hermosa, tiene un rostro muy lindo, es una Madonna toscana realmente, tiene un rostro con mucha serenidad. Y yo imagino que conoció a Mariátegui en un contexto de todas maneras particular, en el sentido que de todas maneras, ella siempre me contaba, el tiempo que la conocí, me dice, pero ¿por qué te casaste con Mariátegui? ¿Por qué te gustaba? Y lo único que decía, pero era una mujer con de ideas, de palabras muy breves, pero siempre claras y siempre geniales. Me decía, ¿pero cómo me voy a casar con él si un tipo... Era un hombre único, era pues un tipo que se notaba que iba a trascender, un tipo que irradiaba una energía y una excepcionalidad como persona, ¿no? Increíble, ¿no? Hay una apuesta ahí de amor, ella en una situación de precaria económica apoya totalmente la dedicación absoluta y la vocación de Mariátegui de transformar el Perú. Luego de las protestas contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, promovida por el gobierno de Leguía y que ponía en cuestión la libertad de cultos establecida en la Constitución, Haya de la Torre es deportado, por lo cual Mariátegui asume la dirección de la revista Claridad, con el fin de publicar y divulgar la literatura obrera. Realmente fue una persona precoz porque la obra que deja, la manera de pensar el país que deja, como metodología, digo, es excepcional y muere a esta edad tan corta, ¿no? Yo suelo decir en mis clases que otra hubiera sido la historia peruana si Haya y Mariátegui hubieran tenido tiempo de conocerse, si hubiera vivido Mariátegui el tiempo que vivió Haya, es decir, si hubiera habido una interacción entre quienes marcaron la reflexión innovadora, crítica de la historia peruana, y en el caso de Mariátegui de pensar su reflexión del Perú como nación, ¿no? En mayo de 1924 sufrió una crisis de su enfermedad infantil, por lo que para salvarle la vida tuvieron que amputarle la pierna derecha, quedando confinado a una silla de ruedas. Ese mismo año comenzó a colaborar con la revista Mundial con la serie Peruanicemos al Perú, dedicado a los diversos temas y tópicos nacionales de entonces. Al año siguiente fundó la casa editora Minerva y publicó su primer libro, La escena contemporánea. Cuando el doctor le dice que le va a amputar la pierna, los familiares de Mariátegui se oponen a que le amputen la pierna. Piensan que
Estamos hablando de 1925 y la que realmente se impone para que le amputen la pierna es la esposa. En esa célebre discusión que hay en el momento que lo van a operar a Marietti, contado por el médico que lo opera, ¿no? Cuando ella dice, yo soy la madre de sus hijos, yo soy la esposa, ampútele la pierna, doctor, porque era la única posibilidad que viviera. En septiembre de 1926 apareció el primer número de la revista Amauta. Se trataba de una revista amplia en donde se combinaban de manera polémica indigenismo y vanguardia, que para los escritores, poetas y artistas de entonces no eran proyectos necesariamente contrapuestos. Amauta se constituyó en un punto de encuentro y debate de diversas corrientes de pensamiento, donde confluían escritores peruanos, latinoamericanos y europeos, que alcanzó una difusión que pocas revistas peruanas han logrado. La obra pues monumental que significó la revista Amauta, ¿no? De lejos la revista político-cultural más importante de la historia peruana, no solo de esas décadas. ¿Por qué dices eso? Por la calidad, por la amplitud, por la capacidad de convocatoria que tuvo esta revista y por la difícil pero lograda síntesis entre las dimensiones políticas y estéticas, ¿no? Teóricas y plásticas que tiene la revista, ¿no? Es muy fácil hacer una revista juntando artículos o pasando la voz a los amigos, ¿no? Es mucho más difícil hacer una revista que, como poco presuntuosamente lo dice José Carlos en la presentación del número 1, se conviertan en una revista histórica, ¿no? Quizás en un exceso. Él tenía esta suerte le quedaba algo de Valdelomar, ¿no? En varias de sus expresiones, ¿no? No hay que ser muy avistado, decía él, para darse cuenta que al Perú le nace una revista histórica. Y efectivamente le nació una revista histórica, ¿no? Entonces, cuando uno toma la revista... 32 números, ¿no? 32 números, efectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, el número 17, que es el número en el cual él declara que esta revista ya no es más una revista de crítica, simplemente, sino es una revista socialista. Y se da cuenta que en esta revista socialista, junto con su artículo en defensa del marxismo, nos encontramos con cuadros de Sabogal, poesías de Martín Adán, poesías de Peña Barrenechea, ¿no? Su célebre texto El cinema de los sentidos puros, y nos encontramos con artículos, con fragmentos de la novela Matalaché, de Enrique López Alújar, todo en la misma revista, y cuando... ¿Y si yo te pidiera que compararas con Caretas? ¿Qué dirías? No tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque Caretas está mucho más centrada en la coyuntura, es básicamente sobre los eventos políticos, tiene un trato cultural como una sección, ¿no? Y no es un tema eje de la revista. Tú a través de Caretas difícilmente te enteras de cuáles son las últimas novelas que se han publicado en Europa y por qué son relevadas, o cuáles son los últimos poemas, no los poemarios, sino los poemas que se están escribiendo en este país, y menos aún de los grandes debates de ideas que están en curso en el mundo. Todo eso tú te podías enterar en 1926 en Lima. 2 años después aparecieron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, una recopilación de artículos periodísticos que de manera orgánica planteaba una visión del Perú. Los temas dedicados a cada ensayo podrían ser también los temas de una agenda siempre presente: la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, la instrucción pública, el factor religioso, regionalismo y centralismo, el proceso de la literatura. Él lucha por no hacer política sobre la base de dogmas que venían desde fuera, sino por aquello que había diagnosticado en estos 7 ensayos, que es un verdadero diagnóstico de la realidad para poder actuar y hacer política. Contrariamente a los que han creído ver en esta obra una nueva Biblia, Mariátegui consideró a sus 7 ensayos como un libro provisional. Volveré a estos temas cuantas veces me lo indique el curso de mi investigación y mi polémica. Tal vez hay en cada uno de estos ensayos el esquema, la intención de un libro autónomo. Ninguno de estos ensayos está acabado. No lo estarán mientras yo viva y piense y tenga algo que añadir a lo por mí escrito, vivido y pensado. Creo que el drama de los 7 ensayos es que no fue continuado nunca, ¿no? No solamente que no fue continuado por el propio Mariátegui y no podía ser continuado por él, sino que es
una gran deficiencia de los seguidores posteriores a Mariátegui el no haber desarrollado esos temas. Las ideas y preocupaciones de Mariátegui no habían pasado inadvertidas al gobierno de Leguía. En junio de 1927, el gobierno denunció la existencia de un supuesto complot comunista para derrocarlo e inicia la represión contra los dirigentes obreros, estudiantiles e intelectuales. La casa de Mariátegui, ubicada en Washington, es asaltada y las personas que se encontraban allí detenidas. Mariátegui es recluido en el Hospital Militar de San Bartolomé debido a su condición física. La revista Amauta fue clausurada. Mariátegui era un hombre informadísimo, no solamente de lo que pasaba en el extranjero, porque le daban muchas revistas, ¿no? Y muchas publicaciones y muchos libros, sino de lo que pasaba a nivel del país. Es decir, Mariátegui, que prácticamente no salió de Lima,